Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. El antiguo Egipto nos fascina a todos. Gigantescas pirámides, grandes templos, misteriosas deidades con cabezas de animales y tumbas escondidas donde descansan momias. Una civilización fascinante sin duda. Sin embargo, esta cultura no apareció de la noche a la mañana. Y hoy vamos a viajar a Egipto, pero a sus orígenes, a su protohistoria e historia más antigua, para así ver cómo fueron los primeros pasos de un reino fascinante. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy vamos a hablar de la civilización egipcia, pero de sus principios. En otros vídeos ya vimos cómo a lo largo de la Edad de los Metales, y en concreto al periodo que llamamos protohistoria, las primeras civilizaciones fueron perfilándose. Los seres humanos fueron formando pequeños grupos que desarrollaron una cultura sencilla que les permitió sobrevivir. Estos pueblos fueron creciendo, desarrollando su cultura y surgiendo las primeras sociedades, que poco a poco fueron adquiriendo cada vez mayor complejidad. En las orillas de grandes ríos, cuyas subidas de nivel o inundaciones daban lugar a tierras muy fértiles, este crecimiento fue aún mayor. Al tener suelos especialmente favorables para la agricultura, estas poblaciones, mejor alimentadas y con más recursos, siguieron creciendo hasta convertirse en grandes ciudades con varios miles de habitantes. En el caso que nos ocupa hoy, el Antiguo Egipto, este río era el Nilo, cuyas tierras fértiles y vegetación asociada atraían a herbívoros y a los humanos que les daban caza. Por aquel entonces, sociedades cazadoras recolectoras del Paleolítico. Las evidencias arqueológicas indican que la historia temprana de Egipto comienza alrededor del sexto milenio antes de Cristo, durante el Neolítico, cuando se asentaron los primeros pobladores del Valle del Nilo. Estos asentamientos tuvieron lugar tanto en el Alto Egipto, en el área de Yartum, como en el Delta, la zona del oasis del Fayum y del asentamiento de Merindé, y lo hicieron con pequeñas aldeas dedicadas a actividades sedentarias de agricultura y ganadería, normalmente situadas en zonas ligeramente elevadas para evitar las inundaciones del Nilo. De hecho, fue en el Bajo Egipto y en el delta del Nilo donde se desarrollaron más las culturas agrícolas, desarrollándose diferentes complejos culturales. Por ejemplo, podemos encontrar Merindé, un complejo cultural datado entre el 5000 y el 4100 a.C., cuyo principal yacimiento está situado en la ribera occidental del delta del Nilo, el Omari, entre el 4600 y 4400 a.C. El asentamiento lo componían pequeñas chozas semienterradas elaboradas de esteras de juncos con bases de forma circular o elíptica, y unos grandes cestos enterrados servían como silos para almacenar el grano, y allí criaban ovejas, cabras y cerdos. Por cierto, esta cultura no tenía una zona específica destinada a ser su necrópolis, sino que los muertos eran enterrados junto al asentamiento, en hoyos ovales, en posición contraída, sin ajuares funerarios y con pocas ofrendas. Su cerámica más antigua posee decoración incisa, mientras que los objetos cerámicos encontrados en los estratos más modernos eran mayores y más cerrados, como botellas y ollas, gracias a que se elaboraban con una mezcla de barro y paja. Otro complejo era el Fayum A, con una datación de entre el 5200 y el 4000 a.C., que era una cultura ubicada en el lado oriental y más al sur, en la zona del Fayum, junto al lago Birket Karun. Esta sociedad continuaba siendo seminómada, ya que aunque sembraban y cultivaban, se trasladaban de un lugar a otro buscando nuevas tierras de cultivo y zonas de caza y pesca. Es el más antiguo de los asentamientos egipcios neolíticos que se han encontrado. Entre sus restos hay graneros que probablemente almacenaban granos de trigo y cebada, y sus viviendas eran de caña o paja trenzada. Allí se han descubierto vasijas de cerámica de forma cuasi esférica y también de semiesférica, además de jarrones con cuellos más o menos cilíndricos y tazas de diferentes tamaños y cuencos y platos. Por su parte, en el Alto Egipto, la aldea del Badari se convirtió en el núcleo de los grupos conocidos como badarienses, un grupo que se asentó alrededor del 4400 al 3800 a.C., a los que sucedieron los amratienses o de Nakada I, los yersenses o Nakada II del 3500 al 3200 a.C. y los jersenses tardíos, llamados semanienses o Nakada III,
que fue sobre el 3200 y 3000 a.C. Y de todos ellos han quedado testimonios arqueológicos en forma de cerámicas y objetos ornamentales, así como también herramientas para la caza, pesca y agricultura, aunque esta última estaba menos avanzada que en el delta, donde las tierras eran más fértiles. Hacia el 4000 a.C. damos el salto a la edad de los metales, ya que aparecen en el Alto Egipto los primeros útiles de cobre nativo trabajados en frío. A esta primera época de la historia egipcia, que podemos considerar todavía inmersa en la edad de los metales de la prehistoria, la conocemos como periodo predinástico, durante el cual se desarrolló la metalurgia y el comercio con el Oriente y el Mediterráneo. El predinástico antiguo termina en el año 3500 a.C. Este periodo se caracterizó por la amplia difusión de la cerámica pulida y pintada, y se han encontrado objetos decorativos realizados en cobre. Y tenemos evidencia de la existencia de clases sociales, en la que las superiores utilizaban vasijas de piedra pulimentada. Y en las tumbas de este periodo se han encontrado ajuares formados por vasijas, lanzas y flechas, de donde se han extraído la conclusión de que ya habría surgido en esa época la creencia en la vida después de la muerte. Y también aparecen estatuillas o exvotos con cuerpo humano y cabeza o cuernos de vaca de una manera semejante a la posterior diosa Hathor. De manera que es posible que para finales del periodo predinástico antiguo ya se estuvieran asentando las bases de las creencias religiosas egipcias que conocemos hoy en día. Y hacia el año 3500 a.C. empieza el predinástico medio, con las primeras obras de canalización de aguas, y podemos considerar que empieza la historia, a surgir la escritura jeroglífica en Ábidos. Y en esta época comenzaron los protoestados, que con el tiempo formarían los reinos del Alto y Bajo Egipto. Las poblaciones eran significativamente mayores que en la fase anterior. Las metalurgias del cobre, el oro y la plata estaban firmemente implantadas, y alrededor del 3300 a.C. arranca el predinástico reciente, o también llamado protodinástico. En ese momento estaban totalmente implantados el culto a Seth en el Alto Egipto y a Horus en el delta del Nilo. Hacia finales de esta fase, la élite dominante había creado una administración territorial. La principal población del Bajo Egipto era Buto, situada en una isla del delta, a la cual se le considera heredera de la cultura del predinástico medio Madi, muy próspera por las tierras fértiles del delta y por su comercio con el Mediterráneo. Y llegamos así a la unificación del Alto y Bajo Egipto. La forma en la que se llegó a esta unificación no está claramente documentada, pero todo parece apuntar a que fueron los reyes de Nehen, la ciudad importante en el Alto Egipto, los que se impusieron sobre la ciudad de Buto y las poblaciones del delta. Las listas de reyes empiezan con Menes, también llamado Narmer, quien según la tradición unificó el país. Con la unificación de todo Egipto y el inicio de sus dinastías de faraones, empieza la historia de una de las culturas más impresionantes de la antigüedad y que más fascinación ha despertado. Y de esta cultura hablaremos largo y tendido en los próximos vídeos y en muchas entrevistas con investigadores e investigadoras. Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para así recibir notificaciones. Además de seguirnos en las redes sociales y que entres en nuestra web, la web de la Fundación Palar, ya que allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Así que te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.